Hola, hola queridos y queridas estudiantes del séptimo básico. Hoy día vamos ya con la última clase de esta actividad que estamos desarrollando sobre diseño de personajes. En particular hoy día vamos a estudiar sobre cómo hacer un afiche para dar a conocer nuestros personajes. Así que presta atención a la siguiente presentación. Como pueden ver acá, lo que vamos a hacer es empezar a estudiar un poco sobre la historia, un poco del tema del afiche, sobre ciertos métodos que podemos utilizar y finalmente vamos a ver las instrucciones. Hoy día va a ser más o menos breve. Hay que entender que la historia del afiche o el cartel es más o menos larga, es antigua. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar particularmente en las partes del siglo XIX, donde empezaron a proliferar revistas, empezaba a proliferar la prensa escrita y ese tipo de cosas. Particularmente me quiero centrar en la obra de un artista francés que se llamaba Toulouse-Lautrec, que era un gran pintor, un pintor muy importante, pero que también era un diseñador de afiches que promovía bares, cabaret, eventos y todo tipo de cosas de la escena nocturna parisina de la época. Entonces vamos a ver obras como esta que son muy conocidas, eh, que si bien son pinturas, digamos que son reproducibles como tipo grabados, en general litografías, que es una especie de grabado en piedra, que no es importante ahora que entremos en ese detalle. Son obras que son más o menos simples, que son de colores más o menos simples, formas cerradas, letras grandes, ese tipo de cosas empiezan a surgir. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver obras, por ejemplo, que promovían a este gran cabaret y bar y lugar de la escena nocturna parisina, que se llamaba el Moulin Rouge, como el Molino Rojo, que digamos que era un antro al que asistían muchos artistas, eh, típico de las bailarinas de Cancán. Y podemos ver cómo ponían el color, las siluetas, las formas más o menos simples, cosa de que las personas entendieran más o menos a lo que iban. La cosa es que durante el siglo XX la propaganda política influyó mucho en la manera en la que se hacían estos afiches. El constructivismo ruso, que era un movimiento artístico importante, el cartel español, cubano, influyeron bastante en eso. Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo los rusos trabajaban sus ideas, eh, ponían formas geométricas, letras grandes, personajes, cosas que fuese fácilmente comprensible para cualquier persona. Aquí tenemos un ejemplo de cartel español. A lo que quiero llegar con esto es que no son carteles realistas, no son dibujos perfectos, sino que son más bien cosas sencillas que dan a entender hartas cosas. El tema es que en las últimas décadas el cine, los videojuegos, internet es lo que ha dominado principalmente la creación de afiches, particularmente relacionados a personajes creados. Entonces, nosotros a través de estos afiches podemos dar a entender ciertas características de la película, de la historia, de la psicología del personaje. Por ejemplo, aquí que vemos el afiche de Black Panther, vemos que el tipo está como mirándose las garras, está solo, está con su traje, tiene el título de la película abajo, como que nos comunica algo, los colores fríos, ese tipo de cosas. O por ejemplo, si vemos Capitana Marvel, personaje, los malos atrás, aparentemente, podemos interpretar que hay una especie de guerra y pensemos que sería muy distinto, no sé, si pusiéramos a Capitana Marvel como sentada en el campo tomando sus mate, como que no daría a entender la historia que se está presentando. Eso es importante tener en cuenta. O por ejemplo, en películas que no tienen nada que ver con acción, como por ejemplo Cuando el viento se levanta de Estudio Ghibli, podemos ver ya que el afiche nos representa como cierta calma, cierta tranquilidad, nos da a entender que la película no es como la Capitana Marvel, que es una película de acción. O por ejemplo, si nosotros nos vamos a otros animes, vamos a entender que la postura corporal, los colores que utiliza, los elementos que pone, también son importantes para eso. Yo creo que cada uno tiene su referencia. Hay algunos que les gustan más los videojuegos, el anime, los cómics. Ahí cada uno ocupe su referencia que estudiamos la semana anterior.
El tema es que lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestro afiche. Vamos a pensar en qué postura corporal vamos a poner a nuestro personaje, cómo vamos a poner las letras, qué vamos a hacer para que se entienda la historia de nuestro personaje en el afiche. Tampoco les pido una obra extremadamente elaborada como las de Toulouse-Lautrec. Esto lo van a hacer según sus capacidades. Para eso yo les dejé una ficha que tiene figuras humanas que les pueden servir harto. Para los que no saben dibujar bien figura humana, pueden basarse en esas plantillas. De todas maneras, por supuesto que pueden copiar fotos, pueden basarse en lo que ustedes quieran. Pero sí o sí, tiene que ser hecho en base al personaje que vienen trabajando durante las últimas 3 clases. Bueno, una vez que lo terminen, lo envían a mi correo y terminaríamos con esta actividad. Bueno, eso sería con la actividad del afiche. Cualquier duda me envían un correo y estaré atento. Que estén todos y todas muy bien. Chao, chao.